Hola, hola, queridos profesores y profesoras de educación preescolar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la música. Entonces, vamos a hacer un viaje fascinante a la educación auditiva y tocaremos el tema educación auditiva y sus características, entre otros. Ahora, para iniciar, vamos a hacerlo con una cita de Torres. Ahora bien, según Torres, la educación auditiva es la base de la educación musical, ya que se hace imprescindible para desarrollar la percepción sonora, vocal, corporal e instrumental. Esto se focaliza en el proceso para desarrollar y mejorar la capacidad de escuchar, entender y apreciar los sonidos en su contexto. Esto permite que puedan identificar y entender los elementos del sonido, como es el ritmo, melodía y la armonía. Algunas de sus características son propiciar un ambiente tranquilo y relajado, silencioso también. Ejemplo de esto, podemos realizar actividades como, por ejemplo, poner a los niños en un círculo y con los ojos cerrados respiren profundo para que se relajen antes de la actividad. Otra actividad es utilizar sonidos de la naturaleza para calmarlos y así se preparan para la actividad auditiva. También realizar juegos y ejercicios que desarrollen la concentración y la capacidad de atención. Ejemplo, que con los ojos cerrados nuestros estudiantes puedan escuchar y adivinar qué instrumento es el que suena. Otra es que mientras suena música, ellos se mueven y cuando la música se detiene, ellos quedan quietos. Seleccionar actividades desde lo más sencillo a lo más complejo, dependiendo de la edad. Con los niños pequeños se puede iniciar con actividades sencillas como clasificar instrumentos musicales por su sonido agudo o grave. Una actividad es que los estudiantes golpeen un tambor suavemente y después fuertemente. Para mí, escuchar el sonido de la lluvia o viento entre los árboles, mi educación auditiva me permite detalles que antes yo no lograba obtener. Entonces, esto es muy importante porque conforme crecemos, vamos permitiendo y tener una educación auditiva súper genial, ¿verdad? Entonces, siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre los 3 planos de apreciación musical. Es la fase donde se aprende a escuchar la música de una forma interesante o atenta y analizando para explicar y vincular sus elementos. Ahora, existen varios. Vamos a hablar sobre el plano sensual. Según Valle García, el modo más sencillo de escuchar la música es escuchar por el puro placer que produce el sonido musical mismo. Ese es el plano sensual. Es el plano en que oímos la música sin pensar en ella ni examinarla en modo alguno. Ahora bien, en el aula podemos incluir instrumentos musicales y materiales sonoros para que nuestros estudiantes sientan, toquen y escuchen los distintos sonidos. Una actividad en clase puede ser el baile, que los estudiantes bailen o se muevan al gusto, al ritmo de la música. Aquí se promueve mucho lo que es la expresión corporal. Ahora bien, en el plano expresivo es cuando las canciones nos quieren decir algo importante, nos hace sentir emociones. Por ejemplo, en el aula se puede realizar una actividad de cuentos sonoros, un cuento con sonido y no con palabras. Y en el plano musical es cuando se reconoce cómo se construye la música, se diferencia de los elementos del ritmo. En el aula se puede realizar una actividad con el ritmo de las manos o con palmas o con diferentes objetos que tenemos en el aula, ¿verdad? Por ejemplo, en el pasado yo asistí a un concierto donde yo pude sentir cómo los ritmos vibraban a través de mi cuerpo. Esto es una sensación fantástica y debemos de aprender para lograr sentir esto, ¿verdad? Ahora bien, un tema importante y que tenemos que tener muy en claro son las diferencias entre sonido y ruido y diferencias entre escuchar y oír. Ahora bien, según Solís, el sonido es un conjunto de vibraciones que pueden estimular el órgano del oído de una manera agradable y el ruido
es la perturbación sonora desagradable al oído. Ahora bien, en el aula se puede hacer actividades explorando los instrumentos. También que un estudiante suene un instrumento y que los demás al escuchar el sonido lo adivinen. Y el ruido es el sonido que no nos gusta. Ejemplo, cuando los de preescolar están en el aula y los demás compañeros o demás alumnos de la institución están en el recreo y hacen mucho ruido. Ahora bien, vamos a decir la diferencia entre escuchar y oír. Ahora, oír es utilizar el sentido del oído, mientras que escuchar es prestar atención a los sonidos, es concentrarse, entender el sonido. Una actividad que podemos realizar en clases con nuestros estudiantes es escuchar sonidos y después los identifique con imágenes o con dibujos. Por ejemplo, en mi infancia, yo recuerdo que íbamos a la casa donde mi abuelo, me encantaba ir, y ahí había mucho ruido desagradable, ya que pasaban muchos camiones y era algo que a mí no me gustaba. Algo importante que debemos tener en cuenta son los principios del sonido. Está la duración, que según Esquivel se refiere a la cantidad de tiempo que dura un sonido. Esto quiere decir que desde que inicia hasta que termine. Aquí se puede utilizar canciones cortas y contagiosas. 2. Intensidad o volumen. ¿Qué tan suave o fuerte es el sonido emitido? Una actividad que se puede realizar con los niños es que puedan explorar diferentes materiales de sonidos suaves y fuertes. Por ejemplo, con una almohada golpear una mesa, ¿verdad? Y así sucesivamente, con diferentes objetos. Tono o altura. Es la altura que tiene un sonido en la entonación. Se puede cantar canciones y conforme canta cambia el tono alto y bajo de la voz, ¿verdad? Está el timbre o color. Esto deja reconocer qué objeto o persona realiza el sonido. Una actividad en clase puede ser que los estudiantes vayan al aire libre y puedan escuchar los sonidos naturales, ya sea pájaro, viento, entre otros. Con respecto a este tema, vieras que en mi vida diaria, o no todos los días, ¿verdad? Llueve, pero cuando llueve para mí es algo muy relajante, me calma, me tranquiliza y existe una conexión entre el sonido y mis sentimientos, es una sensación muy bonita. Ahora bien, para ir terminando, vamos a hablar de las técnicas de apreciación y discriminación musical auditiva. Ahora bien, existen varias. Está la técnica sensual, que según Esquivel, es decir, por el puro placer transmitido por la música. Preguntaremos a los niños qué sensaciones les produce o si les ha sido agradable. Aquí esto quiere decir que manifiesta las emociones, sensaciones o sentimientos. Ahora bien, otra técnica es el descriptivo. Aquí es idear historias, escenas, evocar situaciones. Está la técnica musical. Aquí identifican elementos del ritmo. Las técnicas de discriminación auditiva son cualidad de duración. Permite diferenciar entre sonidos largos y cortos. Una actividad en el aula es poner sonidos de diferentes longitudes y que los estudiantes puedan reconocer o identificar cuál es el más corto y largo. Cualidad de intensidad. Permite identificar entre sonidos suaves y fuertes. Una actividad con los estudiantes cantar canciones con diferentes intensidades, ¿verdad? Cualidad de timbre. Permite diferenciar entre fuentes sonoras. Una actividad en clase puede ser que los alumnos puedan reconocer o identificar la voz de sus compañeros con los ojos cerrados. Y la número 4, cualidad de tono. Esto quiere decir que permite saber si el sonido es agudo o grave. Una actividad en clase es que los alumnos exploren y observen los sonidos del ambiente y los clasifiquen. Las técnicas de discriminación auditiva son esenciales en el desarrollo del lenguaje. Los estudiantes logran mejorar la capacidad de comprender y reconocer diversos sonidos del medio que los rodea. Por ejemplo, cuando mi prima tocaba el piano, cuando yo estaba pequeña, para mí era algo insignificante. Hoy le presto atención y después de mucho tiempo logré ponerle atención de una forma consciente, ¿verdad? Ahora bien,
Es importante concluir diciendo que la educación musical es mucho más que tocar un instrumento, es crear un vínculo en el mundo sonoro que nos rodea. Bueno, queridos profesores, este tema es muy importante y aquí les presenté algunas técnicas para trabajar con los niños de preescolar en diferentes actividades que les aseguro que los niños van a disfrutar. Hasta la próxima.